Hola queridos hermanos, paz y bien. Arrancamos con estos pequeños videitos que les voy a mandar y espero ser breve y corto. Si algo no se entiende, después a través del grupito lo vamos desmembrando. ¿Quién sos vos y quién soy yo, Señor? ¿Quién eres tú y quién soy yo?, decía Francisco. Esta pregunta no la inaugura Francisco, sino que ya San Agustín, los padres de la iglesia y mucho más lejos, los profetas, se preguntaban y le decían al Señor: ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué es importante conocerse a uno mismo? Porque en la medida que nos conocemos a nosotros, podemos descubrir a Dios. Y esto es lo que dinámicamente esperemos vamos a empezar a descubrir a lo largo de este tiempo. El apresuramiento de la vida cotidiana nos llena de cosas para hacer, de cosas por pensar, de proyectos por realizar. Pero de todas estas cosas yo me pregunto cuál es verdaderamente la más importante. ¿Acaso perdés tiempo con el Señor al que le dijiste que lo amabas y que lo querías seguir y le diste tu vida a través de la profesión? ¿O algunos hermanos a través de la admisión? ¿O algunos hermanos ni profesos ni admitidos pero que quieren seguir a Jesús? ¿Le dedicas tiempo a la palabra? ¿Le dedicas tiempo a confrontar tu vida con la vida del Señor, sabiendo que Él dio todo por vos? ¿Y vos cuánto tiempo le dedicás al Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Sos profesional? ¿Sos comerciante? ¿Sos padre? ¿Sos madre, esposo, esposa, amigo, amiga, estudiante? ¿Todo eso sos vos o eso conforma parte de tu realidad que se construye todos los días? ¿Quién sos en verdad, en esencia? Porque para poder descubrir quién es el Señor, como te decía anteriormente, tenemos que ir descubriéndonos también a nosotros, que somos sus hijos. Entonces yo te voy a pedir que tomes la palabra en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice lo siguiente: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diferentes maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó herederos de todas las cosas y por quien hizo todo el mundo. Palabra de Dios. Acá vamos a ver en este pequeño pedacito de la palabra en Hebreos, para poder empezar a hilvanar lo que vamos a trabajar. Dios siempre te habla. Dios siempre le habla a su pueblo. Dios siempre te está hablando. Segundo, lo hizo de muchísimas formas para mostrarte y para mostrar a su pueblo quién es y cómo es. Y por último, ya dando todo de sí, se muestra pleno en Jesucristo. Jesucristo es la palabra última, la palabra definitiva de Dios. Entonces, Dios siempre te está llamando, Dios siempre está hablándote, Dios siempre está mostrándote y mostrándonos a todos cómo es y quién es. Y se muestra plenamente en Jesucristo. Vemos en la regla nuestra, en el capítulo 4, en el artículo 4, en el capítulo 2 de nuestra regla, acordate, la tenés que tener presente, dice lo siguiente, escucha. La regla y vida de los franciscanos seglares es esta: guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres. Es decir, nosotros no podemos estar ajenos a esto. Nuestra vida, nuestra forma de vida es el Evangelio. Nuestra vida es Jesús. El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. No hay otra cosa.
Tal vez para otros sí, para nosotros los franciscanos al menos, el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. Punto. No hay otra historia. Por eso es importante en que nosotros hurguemos en esta pregunta. ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Quién eres tú y quién soy yo? En la medida que me conozco, Dios se muestra y se devela. ¿Y dónde está ese correr de velo absoluto? En Jesucristo. Entonces, preguntándonos esto de quiénes somos, seguramente saldrán muchísimas cosas. Y soy, como te decía, el profesional, soy el comerciante, soy el estudiante, soy lo que sea, el padre, soy la madre, todas estas cuestiones. Pero en esencia, ¿quiénes somos? Claro, vos fíjate que yo te decía recién que Dios siempre le habló a su pueblo. Siempre. Dios siempre te está hablando y siempre te está contando quién es y cómo es. Pero hay una actitud previa a todo esto. Que Dios te habla, claro. Pero ¿vos oís? ¿Vos escuchás la palabra de Dios? Nos dice Jesucristo en el Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Vos escuchás la voz del Señor? Porque quienes escuchan la voz del Señor lo siguen. ¿Cuánto tiempo le dedicas, como te decía, al encuentro del Señor? Al encuentro con Él. Nosotros ahora estamos viviendo esto, que estamos aparentemente como encerrados por la cuarentena, y nos encantaría encontrarnos entre nosotros y abrazarnos y compartir lo que compartimos cotidianamente. ¿Te pasa eso con Jesús? ¿En serio? ¿Te pasa con Jesús? ¿O seguimos en este círculo vicioso de mirarnos a nosotros mismos? ¿Viste? Y en este romanticismo meloso de que no, porque yo con la madrecita, porque yo con Jesús y porque agarro, todo eso es hermoso, está buenísimo y no lo dejes de hacer. Pero acá hay algo muchísimo más profundo. El Señor quiere encontrarse con vos y quiere devolverte tu verdadera identidad. Y para poder descubrirlo, necesitas tiempo. Y ese tiempo es este. Aprovechemos esta cuaresma para hacer este ejercicio, porque necesita el Señor que hagamos esta metanoia, este cambio. ¿Sabes qué es metanoia? Es desandar un camino y volverlo a hacer. Desandar y volverlo a hacer. No importa qué hiciste, qué no hiciste, fue bien, te fue mal, no importa. El Señor agarra todo eso, lo lleva a la cruz y lo redime. Cree. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios plenamente resucitado. Y vamos haciendo historia. Y con esto ingreso a este segundo punto, la historia. Recordar, como digo siempre, es volver a pasar por el corazón aquellos momentos. Y dije algo que no sé si lo percibiste, nombré Jesucristo, no dije ni Jesús ni dije Cristo, dije Jesucristo. ¿Por qué? Porque es algo muy importante para poder entender y empezar a desilvanar, a hilvanar toda esta trama, o a tejer, si se quiere, para que sea el ejemplo un poquito más claro, les pido disculpas, poder tejer este gran telar de descubrir quiénes somos y quién es Dios para nosotros. Jesucristo. Jesús, cuando decimos Jesús, estamos reconociendo la humanidad profunda de Dios. Él, en el Antiguo Testamento, estaba allá arriba y había una distancia muy grande entre Dios y el hombre que en apariencias no se podía hacer chiquita, no era estrecha. Y ahí los profetas decían, no, pero fíjate, Dios estaba allá para el pueblo y Él estaba allá en su tema y no entendía de lo que le pasaba a los hombres acá. Sin embargo, en Jesús, Dios dice, no, estaban equivocados. Acá estoy yo, Dios hecho hombre, conozco tu pesar, conozco tu sufrimiento, conozco tu alegría, conozco tu tristeza, conozco tu vida. Sé lo que significa pasar hambre, pasar sed, pelearte con el vecino. Entiendo lo que es trabajar, entiendo lo que es tener calor, entiendo las necesidades fisiológicas básicas. Él lo entiende porque es un ser humano íntegro, igual a nosotros, menos en el pecado. Pero es un ser humano igual que vos, igual que yo, igual que todos. Y en Cristo, Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El Padre es el Dios con nosotros. Él está todo el tiempo al lado tuyo, al lado mío. Dios está todo el tiempo, quiso quedarse con nosotros. Por eso la historia es importante.
Porque pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón, recordis, acordate, pasar por el corazón nuestra historia nos invita a descubrir a este Dios que nos ama tan profundamente que nunca nos dejó solos. Entonces, en esta primera etapa donde empezamos a preguntarnos quién es Dios y quién soy yo, pasar por nuestra historia y pasar nuestra historia por el corazón nos invita a descubrir a Dios que nos ama profundamente en nuestra historia, desde que nacemos hasta el día de hoy. Esto es algo muy lindo que yo te invito a que cada vez que veas el videíto, que es simplemente un disparador, te hagas de tu espacio, de tu tiempo, prendete una velita, agarra la María, ponela ahí, agarra la palabra, la regla, hacete de ese espacio, que no haya nadie, que nadie te moleste, ese es un tiempo para vos y para Dios. Francisco lo sacaba corriendo, León, cuando Jesús, vamos a ver ahora en el Monte de los Olivos, quédense acá rezando que yo me voy a rezar, no te deja solo. El Señor se va a orar con el Padre y a vos te pide que veles, a vos te pide que te quedes despierto orando, te pide que ya no sabe cómo pedirnos a nosotros que le dediquemos tiempo. Hermanos, tal vez la cuarentena nos sirva para eso, para volver a encontrarnos con lo esencial de la vida. Necesitas Netflix, necesitas Facebook, necesitas encontrarte con los que tenés al lado, con los desconocidos conocidos, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con el vecino, con los que tenés todos los días, con el que compartís la vida, te encontrás con ellos, porque ahí también está el Señor. Y en este ejercicio de preguntarme quién soy y quién sos, Señor, esto también entra. Hoy te decía, ¿quién sos vos? ¿El profesional, el comerciante? Bueno, esto también es un material y una variable que tenés que necesariamente tener en cuenta para responder esta pregunta a lo largo del tiempo. Acá están, este es tu problema o esta es tu alegría. Esto es lo que elegiste. Todo, absolutamente todo te habla de Jesús. Todo, absolutamente todo te habla de Cristo. Todo, absolutamente todo te habla de vos. ¿Vos escuchás? ¿Vos te tomás el tiempo para Dios? Te invito a un desafío, anotar una hoja, dividirla en dos y fíjate el tiempo que pasás en el Facebook y el tiempo que pasás orando. Fíjate el tiempo que cuando orás, hablas de vos y el tiempo que pasás intentando escuchar al Señor. No sé si te descubrís, yo al menos sí, que muchas veces en las oraciones lo único que hacemos te pido, te agradezco porque porque mi vida, ¿y el Señor qué? ¿A dónde entra el Señor en todo eso? Porque somos una máquina de hablar, y de pedirle, y de como que viste, ¿y vos lo escuchaste al otro? A veces yo me río porque Candelaria es, por la edad que tiene, por supuesto, es profundamente demandante y por ahí me grita y me dice, pero escuchame, papá. Y yo lo llevo a la oración y digo, ¿y yo cuándo lo escucho a mi papá del cielo? ¿Cuándo lo escucho a mi papá Dios? ¿Cuándo lo escucho al Padre? Dios viene a sanar tu vida, a sanar tu historia. Por esto que te dije de la historia es muy importante. Pasar por tu historia, pasar tu historia por tu corazón, para que descubras que durante todo ese tiempo el Señor siempre estuvo al lado tuyo. Acuérdate de esos 3 puntos de la palabra que te dije al principio. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. El Señor siempre te habla, Él siempre se muestra y te muestra cómo es y quién es, y por último, ya dejando todo de sí, se muestra plenamente en Jesucristo. Recordá tu historia, primer ejercicio. Segundo ejercicio, pregúntate como una ejaculatoria todo el tiempo, mientras lavas los platos, mientras barres, mientras estás haciendo lo que sea. ¿Quién sos vos y quién soy yo? Solamente eso. ¿Quién sos vos y quién soy yo? ¿Quién sos vos y quién soy yo? Esto que hasta que te canses y como las canciones esas que se te pegan y no te las podés sacar, igual. Repetilo para que se haga carne en vos. Esa pregunta se puede hacer carne en vos. ¿Quién soy yo y quién sos vos? Porque necesitamos tener todos nuestros sentidos alertas y atentos. Como decía Clara, reflejémonos en el espejo de la perfección que es Cristo. Hermanos, tantas cosas estamos viendo a cada rato el noticiero, que se agregan más muertos, que sí, que algunos cumplen la cuarentena, que otros no, que sí, que
un montón de cosas, un montón de información y desinformación dando vueltas por todos lados. Nos agarra miedo, nos agarra angustia, no sé qué hacer, tristeza, quiero encontrarme, no me quiero encontrar. Y en todo eso tengo que descubrir a Jesús, tengo que descubrir a Dios, porque Dios penetra tu vida, irrumpe con violencia tu vida para transformarla. ¿Me vas a decir que la muerte no es violenta? La muerte es el acto más violento del ser humano y ahí Dios interviene para transformarlo en vida. Él necesita, como el ciego que vemos hoy en el Evangelio, y te lo voy a decir para que veas la cita. Vamos al Evangelio de Marcos 10, Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52. Vemos el ciego que oye que pasa Jesús y a los gritos empieza. A los gritos, fíjate que acá hay algo importante. No es Jesús el que lo llama. El ciego empieza a llamarlo. Y le grita. Primero se lo quieren sacar de encima a los que estaban con Jesús porque molestaba, pero Jesús al escuchar los gritos le dijo, tráiganmelo. ¿Cuándo orás con insistencia al Padre? Con gritos, que te sale por adentro, como que el Espíritu Santo es el que ora por vos, a los gritos al Padre. Que te escuche. Él no se hace el tonto, o perdón, voy a decirlo mejor, Jesús se hace el tonto para despertar esta actitud en vos, para despertar esta actitud en todos nosotros, para que aprendamos a orar con insistencia al Padre, pidan y se les darán, golpeen y se les abrirán. ¿Y cuándo lo hacemos? Seguimos en las estupideces de todos los días, que la cabeza nos vuela con los pajaritos, la melosía. Ay, mi Señor, porque yo a mi manera, porque no, ¿qué es tu manera? A la manera de Cristo. Y la manera de Cristo, querido hermano, está acá. Y lo prometiste, es la palabra, es el Evangelio. Ya no es tiempo de hacerse el tonto, es tiempo de tomar cartas en el asunto. Entonces, mis queridos hermanos, pasa algo maravilloso. Jesús se acerca al ciego y le pregunta, ¿qué querés que haga por vos? Y el ciego le responde, maestro que vea. Acá no pasa que le dice, haceme rico, haceme multimillonario, dame la mejor casa, sacame de todas las deudas, quiero estar, no sé, tener el mejor auto, quiero ser un excelente profesor. No, le dice que vea, porque su necesidad era esa. El ciego necesitaba ver. Él conocía cuál era su necesidad profunda y porque conocía su necesidad profunda se conocía a sí mismo, porque era la única manera de no estar volando con los pajaritos. No, Dios no me escucha, Dios no me escucha. ¿Vos le estás pidiendo bien al Señor? Guarda, porque lo que le pedís al Señor, Él te lo cumple. Y después hacete cargo. Te lo repito por las dudas. Guarda con lo que le pedís al Señor, porque el Señor te lo da. Y después hacete cargo. El Señor es así, te ama profundamente. Escucha tu clamor si es que le clamás. Y después te pregunta, ¿qué necesitas? Hoy compartí un hermano, en todo este tiempo que estamos viviendo, yo tenía miedo que me pase esto, porque no sé si iba a tener o no tener plata, y el Señor, a pesar de todo este tiempo, está haciendo generar ingresos. Tal vez menos, no lo sé si es menos o más que antes, no lo tengo idea, pero al menos, y compartí este hermano y decía, acá estoy viendo la providencia de Dios, amén, gloria a Dios, es así, porque como te dije, Dios irrumpe violentamente en tu estupidez para transformarla. ¿Quién sos vos, Señor, y quién soy yo? ¿Vos conocés y te conocés verdaderamente quién sos? ¿O todo ese acting que te armaste, el orador, el hermano feroz, fatal, no sé? Porque como decía hoy a los hermanos que nos juntamos en el Instagram, muchas veces somos unos excelentes hermanos hacia afuera, pero ¿y hacia adentro? ¿Cómo estamos hacia adentro? ¿Cómo estás con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu vecino, con tu vecina, con tu compañero de trabajo? ¿Cómo estamos con los de acá? Hacia allá, somos maravillosos, somos superhéroes, pero ¿y acá cómo estamos? Todas estas variables nos tienen que nosotros invitar a preguntarnos y a empezar a responder muy lentamente quiénes somos y quién es Dios para nosotros. Te voy a terminar esto
repitiéndote algo muy importante que está en el documento de Aparecidas. Es un documento que hicieron, los obispos cuando se reunieron en ese lugar que se llamaba Aparecida en el 2007, y que tomaron la prédica que hizo Benedicto XVI cuando asumió su pontificado. El Papa Emérito Benedicto XVI decía: no tengas miedo. Te pido disculpas, voy a ver si lo encuentro acá porque yo lo había... No lo tengo. Lo había sacado, pero te lo voy a decir con mis palabras. No tengan miedo. Abran las puertas del corazón a Jesús. Todo lo que le des al Señor, el Señor te lo devuelve el 100%. Nada es pérdida con el Señor. No tengas miedo, decía Benedicto, no tengas miedo. Abrí tu corazón al encuentro de Jesús. Él llama a la puerta, como te decía recién, y golpea. Si alguien lo escucha y le abre la puerta, entra. Hoy el Señor te está golpeando la puerta a puñetazos feroces. ¿Lo escuchás? ¿Le querés abrir al Señor? Basta de tanta tontera. El Señor quiere encontrarse con vos. ¿Vas a seguir esperando? Esto es muy importante porque en la medida que nos conozcamos, vamos a descubrir a Dios. Te bendigo y te alabo, Jesús, por este momento, por el compartir con los hermanos. Te pido que nos dé la gracia en este tiempo de Cuaresma, en esta cuarentena que estamos viviendo, la posibilidad de poder perder tiempo con vos, Señor, de perder tiempo con vos, Jesús. Vos que continuamente nos estás llamando, que necesitas escuchar el clamor de tus hijos, el clamor de tu pueblo, para que podamos y estemos atentos a tu voz. Señor, derramate con tus 7 dones del Espíritu Santo, para que esos dones y sus frutos puedan derramarse en cada uno de nuestros corazones y podamos nosotros ser testigos de tu amor, de tu misericordia. Derramate, Señor, abundantemente sobre cada hermano de la fraternidad Camino a Belén, para que podamos dar un pasito más en este conocimiento de nosotros mismos y de vos, que nos amás y te mostrás pleno en Jesucristo. Te lo pedimos por María, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano, te veo en la próxima. Paz y bien.